Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 19 de febrero del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, un matrimonio cristiano dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. Jesús dijo a sus discípulos: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estaba de paso y me alojaron. Desnudo y me vistieron, Enfermo y me visitaron. Preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey les responderá: Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: Aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estaba de paso y no me alojaron. Desnudo y no me vistieron. Enfermo y preso y no me visitaron. Estos, a su vez, le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y él le responderá: Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí tenemos por parte del Señor el juicio. El Señor vendrá, así como vino por primera vez a ser juzgado de los hombres, vendrá finalmente a juzgar a los hombres, a juzgar a todos. En el tribunal del amor todos seremos en el tribunal de Cristo. Bueno, y aquí vemos cómo hace el Señor la separación de aquellos que llamamos o podemos llamar ovejas del rebaño del Señor, aquellos que lo siguieron y lo sirvieron. Lo sirvieron sirviendo a su prójimo, amándolo y amando a su prójimo, que es la manera de seguir y de servir al Señor, que es la manera que tenemos que, aprender, podríamos decir. Estamos en este tiempo cuaresmal, hermanos. Sí, tenemos que hacer un examen a propósito de en qué situación estamos a partir de haber recibido la palabra del Señor, aquello que el Señor quiere de nosotros, demanda de nosotros, aquello que podemos hacer cambiando el rumbo de nuestra existencia y comenzando a transitar el camino que nos conduce a la vida y al amor, el camino que nos conduce a la vida, el camino que es el mismo Señor en nosotros, ese camino interior que recorriéndolo cambia también de un modo radical nuestra persona interior.
Entonces en nosotros el Espíritu, el poder que el Señor nos ha dado, que recibimos en el momento de nuestro bautismo, ese Espíritu hace que nuestro accionar en este mundo y en este tiempo sea absolutamente opuesto al que seguíamos hasta el momento de desconocer la palabra del Señor. Y ahora sabemos y entendemos, y lo entendemos y lo sabemos, hermanos, porque hemos conocido la palabra a partir de la encarnación de la misma palabra. Así como Dios en Cristo Jesús encarnó la palabra, Él que es la misma palabra, Él es Dios, palabra de Dios, y encarnó esa palabra, o sea, asumió nuestra naturaleza para desde esta naturaleza nuestra caída y enferma, enseñarnos ese camino nuevo, ese camino cuaresmal, ese que nos conduce a la Pascua verdadera, al paso de la muerte a la vida. Y obrando según el amor, naturalmente. Fíjese, decimos que es un camino de felicidad y de amor. El Señor es recto y bueno. El Señor siempre perdona. El Señor actúa en este mundo de un modo totalmente diferente al que solemos actuar nosotros. Y si somos verdaderamente personas de fe porque hemos creído en el Señor y hemos seguido de acuerdo a la palabra que nos comunicó y al Espíritu con el cual nos dotó, entonces cuando llegue el Señor, pongamos a través de o a partir de una comparación, a pedirnos cuenta, rendición de cuentas, a ver, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo ha sido nuestra conducta cuaresmal, nuestra conducta en esta vida? Esta conducta, esta conversión nuestra. A ver, ¿qué hicimos a partir del conocimiento de la vida y de la vida en nosotros? Y el Señor nos va a preguntar, a ver, ¿qué hemos hecho, hermanos? Fíjese, dice este pasaje que nos termina de leer Patricia, el pasaje del Evangelio de Mateo, a propósito de la venida del Señor y de su juicio respecto de todos nosotros. Se nos dice que separará a las ovejas de las cabras, a los que tienen, desde el punto de vista espiritual, una condición de ovejas, van a decir de mansedumbre, de docilidad, de ser obedientes porque reconocen la voz de su pastor y siguen al pastor por donde quiera que vaya, aquellos que son verdaderamente, iglesia de Cristo, rebaño del gran pastor de las ovejas. Y los va a separar de aquellos que son ariscos, vio como las cabras, esa condición que los hace rebeldes, desobedientes. Y las va a separar de las ovejas. Pondrá unos a su derecha, otros a su izquierda. Y a los de la derecha les hará, ¿qué cosa? Les dirá qué cosa. Y posean el reino de la vida, preparado para ustedes antes de la fundación del mundo. Claro, poséanlo definitivamente. Ya lo poseemos ahora, el reino de los cielos, hermanos, en medio de nosotros está. La vida está aquí ahora para cualquiera de nosotros, de aquellos que verdaderamente obedezcan al Señor, sigan al pastor, sigan el camino nuevo, el camino de la conversión. Para ellos está preparado el reino que es de gloria, que es de justicia, que es para siempre, que es eterno. ¿Por qué? ¿Qué hicimos mientras estuvimos en este cuerpo de la mortalidad, en este tiempo limitado en que estamos? Y tuvimos a prueba, sí, pusimos a prueba nuestra fe, pero la pusimos, y rendimos desde el amor, desde aquello que nos justifica delante de Dios, aquello que Dios quiere ver en nosotros y reconocer en nosotros. Y entonces, en todas las situaciones en que tuvimos que actuar, lo hicimos de acuerdo a la ley del amor. Claro, le preguntaríamos al Señor, cuando nos diga, posean el reino preparado para ustedes, ¿por qué? Y el Señor dirá,
porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, tuve enfermo y vinieron a visitarme, tuve preso y estuvieron al lado mío. Cuántas cosas, ¿no? Cuántas cosas que hicimos por amor, en favor de nuestro prójimo. Cómo nos acercamos, sobre todo en las circunstancias más difíciles, para el otro. Y estuvimos ahí siempre, como estuvo el Señor para con todos nosotros, al servicio, sirviendo, amando, hermanos. Y entonces nos hemos hecho meritorios delante de Dios. Y el juicio de Cristo no se tarda en nosotros. ¿Ha preparado un reino? Sí. ¿Ha preparado lugar para nosotros, para que estemos en el lugar donde Él está, el lugar de la gloria? Sí, ya tiene el lugar preparado. Ya estamos destinados a la casa de la gloria, a la casa del Padre. Destino muy diferente a aquellos que a pesar de todo lo que recibieron, a pesar del amor de Dios en Cristo Jesús, a pesar de la palabra, a pesar de tanta disciplina desde el amor mismo que nos enseñó el Señor, fueron rebeldes. Recuerda cuando examinamos el tránsito del pueblo de Israel por el desierto rumbo a la tierra prometida, después de salir de la esclavitud en Egipto. Fueron rebeldes, desobedientes, murmuradores, y murieron en el desierto. No alcanzaron el objetivo, la tierra que Dios les había prometido. Por la fe del patriarca Abraham, no por la fe de ellos, que no la mezclaron con el oír de la palabra. Así serán las cabras, por ejemplo, Y las mismas palabras que el Señor nos dice a nosotros, aquellos que hemos cumplido con la ley del amor, dirá entonces a las cabras, pero en el sentido opuesto, inverso. Así como es opuesto la actuación nuestra a aquella conducta que seguíamos antes de nuestra conversión, antes de seguir al Señor. Y entonces, ¿qué les dirá? Tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, tuve enfermo, no me visitaron, tuve desnudo, no me vistieron, etc. ¿Se da cuenta? No ha habido conversión ahí. Claro, así como cada uno de nosotros preguntará, Señor, ¿cuándo hicimos esto? En la medida, dirá el Señor, en que lo hicieron a uno de mis hermanos, a su prójimo, hermanos, a mí me lo hicieron. Vimos en el otro, vimos a Cristo Jesús. Se nos apareció Cristo en el otro. Y a los con condición de cabra que le dirá, bueno, en la medida en que no lo hicieron a uno de mis hermanos, a mí no me lo hicieron. Y el destino será naturalmente inverso también. Unos para la vida, otros para la muerte. El Señor dará a los suyos aquello que prometió. El Señor siempre cumple sus promesas, hermanos queridos. Aprovechemos este tiempo, esta vida, en esta vida. Esta vida es cuaresmal. Litúrgicamente en esta cuaresma nosotros enfatizamos todo esto. ¿Se da cuenta? Entonces que sea provechosa para nosotros. Haga un escrutinio sano, sabio, honesto de su ser interno. Y veamos en qué tenemos que cambiar, qué cosas tenemos que modificar. Nos hemos convertido verdaderamente, hemos creído en el Evangelio. Bueno, tenemos la respuesta. Finalmente la tendrá el Señor. ¿Qué te parece, Patricia? Pienso, Miguel, que es el momento de elegir. El Señor nos dio la libertad y en este Evangelio nos muestra dos caminos. ¿Cuál vamos a seguir? Inicia la cuaresma. Es un buen momento para decidir y hacerlo mejor. Amar con obras al prójimo, por amor a Dios.
Por amor a Dios. Efectivamente, Patricia. El amor de Dios está en nosotros, nunca deja de estar. Y amamos con amor de Dios, para que esté en el otro. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de amor, tu espíritu cuaresmal, tu espíritu, Señor, que nos conduce por un camino nuevo, por el camino que nos lleva a la vida y a la plenitud de la misma. Señor, lo pedimos en tu nombre, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.